Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a ti, doctora, doctor. Estás conectada en Online Virtual Education. Estamos con Auvernia y nuestra red de asesores comerciales y distribuidores autorizados para la semana 46 de OVE Online Virtual Education. Felices de verte y de estar todavía en ese mes de noviembre contigo, en ese jueves, trabajando para ti, contigo en temas de mayor importancia. Tenemos el día de hoy un tema que nos pediste con muchísima ansia, un tema relevante a algo no médico de tu práctica y sobre todo de la regulación sanitaria para tu consultorio, tu farmacia y o tu quirófano. Así que bienvenida, bienvenido doctor, saludos Héctor, saludos a ti Brenda, saludos Cristina, saludos a todas las y los doctores conectadas. Alma, nos da mucho gusto recibirte en ese foro. Estaremos el día de hoy con una especialista, no doctora, porque en términos de regulación son los farmacéuticos, nuestra QFB de casa, Gabriela Amaral, con nosotros hoy en ese 18 de noviembre. Recordemos que además de ser QFB, ha fungido Gabriela como encargada de farmacias, como encargada de asuntos regulatorios, tanto en empresas como en comercios y locales especializados, así como manejando el aspecto de registros y de avisos de establecimiento para muchas marcas. Está dentro del Grupo Auvernia a tu disposición, doctora, doctor, para el tema de hoy, que no solamente va a tocar la parte de tu consultorio, pero también tu farmacia en línea y de tus quirófanos. Así que sin más esperar, le doy la más cordial bienvenida. Le agradezco muchísimo, estimadísima Gaby, por estar con nosotros, haber preparado con amor y cariño, con tu ciencia y elocuencia, ese gran tema. Doctores, en pista para ustedes, Gaby Amaral. Muchas gracias. Nos vemos en un rato más. Para preguntas y respuestas, no dejen el chat para expresar sus dudas. Y sé que va a haber muchas, y si no habrá tiempo de hacerlas en vivo, las haremos a destiempo y contestaremos una por una y les daremos datos de asesores que les podrán ayudar a hacer realidad esa ley y ese cumplimiento en sus comercios, en sus establecimientos, en sus clínicas. Buenas noches, Gaby, ¿cómo estás? Hola, Emanuel, muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos y bienvenidos. Adelante, arranquemos. Muchas gracias. Ok, vamos a comenzar. Ok, listo, vamos a comenzar. Muy buenas noches. Bueno, antes que nada, el tema que les voy a mencionar y a manejar ahorita es muy importante y tal vez a lo mejor para muchos médicos, ¿sí? O encargados de farmacia sea un poquito tedioso, ¿sí? Porque la parte, pues, enfadosa, la parte tediosa, que es todo lo que es asuntos regulatorios. ¿Cómo podemos nosotros tener en orden, ¿sí? Para una visita de COFEPRIS, ¿cómo podemos tener nosotros en orden una farmacia, un consultorio y un quirófano? ¿Sí? Entonces, ahorita hemos preparado esta presentación con mucho entusiasmo, con muchas ganas para poder que ustedes más que nada sean, pues, estén contentos de que sea muy fácil, ¿no? Para ustedes anotar y ya si tienen alguna duda, mencionar lo que es todo lo que tenga que ver con asuntos regulatorios para farmacias, consultorios y quirófanos. Vamos a continuar. Primero me presento. Yo soy Gabriela Yasmín Amaral Torres y bueno, tengo la licenciatura de químico, farmacéutico, biólogo y además trabajo en el Grupo Auvernia como supervisor de asuntos regulatorios. Ya entrando de lleno en esta parte, en lo que es ya el marco legal, primero, antes que todo, hay que ver pues las normas, los procedimientos, ¿sí? Hay que empezar a continuar, ¿no? Con esto, entonces vamos a empezar a mencionar o a definir qué es el marco legal. El marco legal son conjunto de leyes y reglamentos por los cuales COFEPRIS se va a regir, ¿sí? Entonces, toda esta serie de normas, de procedimientos, van a estar regidos por COFEPRIS. Entonces, el marco legal, en este caso, primero, la primera instancia del marco legal es la Constitución. La Constitución sabemos y la conocemos que es un documento legal en el cual se van a establecer
todos los derechos, las obligaciones de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, aunado o unido a él, tenemos la Ley General de Salud. Vamos a entrar en materia de salud y esta ley es aquella que va a reglamentar todo el derecho a la protección de la salud que tenemos como personas. Entonces, una vez definido, ¿sí?, la Ley General de Salud, vamos a ir minimizando cada uno de ellos y de los áreas en las que pertenece este marco legal. Entonces, continuamos con el Reglamento de Insumos para la Salud, o como comúnmente se conoce como RIS, ¿sí? Entonces, su objetivo principal va a ser reglamentar también todo el control sanitario. Todo lo que tenga que ver con los insumos, con los establecimientos, además las actividades y además los servicios y la relación que hay entre ellos, ¿sí? Entonces es como comúnmente lo conocemos como RIS, ¿sí? También muy aunado a él tenemos el acuerdo de antibióticos. ¿De qué habla o qué menciona este acuerdo? Bueno, aproximadamente en mayo del 2010, el Diario Oficial de la Federación implementó este acuerdo, ¿sí? Este acuerdo menciona que para la venta, la comercialización y la dispensación de los antibióticos solo se van a llevar a cabo con receta médica, ¿sí? Entonces, este acuerdo es importante, ¿sí?, para las farmacias y en este caso en médicos, para nosotros saber que realmente a partir del 2010 se implementó. Además, aunado también a él, tenemos las normas oficiales mexicanas, en las cuales estas van a tener por objetivo establecer todas las características que tengan que ver con los procesos o los servicios y en este caso que puedan constituir un riesgo para la seguridad, en este caso la salud o la seguridad de todas las personas. Entonces, dentro de las normas también tenemos la farmacopea, que es como comúnmente se conoce como FEUM. Ahorita actualmente está la 6ª edición. Y bueno, esta farmacopea o los suplementos también están muy unidos a ellos. Estos son aquellos que van a mencionar todos los métodos de análisis, todas las especificaciones de calidad para asegurar que en este caso, la pureza y la calidad de los medicamentos. Entonces, farmacopea y suplemento van de la mano. Tenemos suplementos para dispensación de medicamentos y tenemos también, en este caso, dispositivos médicos y para medicamentos herbolarios. También tenemos suplementos. Continuando también dentro del marco legal, es muy importante mencionar que dentro de todo este marco legal habíamos dicho que COFEPRIS tiene el papel primordial, ¿no? Entonces, COFEPRIS, su papel primordial, ¿cuál va a ser? Es proteger la salud de la población. Entonces, vamos a asegurar aquí, en este caso, como definir que es un órgano administrativo de la Secretaría de Salud que va a tener a su cargo, en este caso, el ejercicio de las atribuciones en materia de regulación, de control sanitaria, fomentos sanitarios, en los términos de la ley general y demás disposiciones aplicables. Entonces, es muy importante en este caso que nosotros entendamos que, bueno, COFEPRIS, pues es la parte primordial, ¿no?, en la que se basa todo este marco legal y en lo que posteriormente vamos a mencionar. Siguiente, dentro de COFEPRIS, nosotros tenemos dentro de la República Mexicana 20 estados en los cuales pues también dependen directamente de COFEPRIS. En este caso, COESPRIS. Así se les conoce, así se les llama, y es directamente la Comisión Estatal, igual, de la protección contra riesgos sanitarios. Entonces, dentro en este caso de la República Mexicana, tenemos 20 pues órganos que dependen directamente, en este caso, de COFEPRIS, ¿sí? Aquí tenemos como Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Campeche, Estado de México, Guerrero. Entonces, si nosotros en algún estado donde nos encontremos tenemos una COESPRIS, depende directamente de la COFEPRIS a nivel federal, ¿sí? Solo que se hace llamar COESPRIS. Bueno, directamente lo que mencioné fue la parte del
todo lo que es el marco legal. Ya vamos a entrar un poquito ya más de lleno a lo que son ya las definiciones, lo que hay que ver, los reglamentos, ¿no? Para cada uno de estas funciones que vamos a mencionar. Y primero, pues bueno, vamos a mencionar o definir lo que es consultorio, ¿sí? Consultorio viene la definición en la norma oficial mexicana, la 005. Ahí, bueno, menciona que todo establecimiento público, social o privado ligado, en este caso, a un servicio hospitalario o dedicado al ejercicio profesional independiente, que tenga como propósito prestar servicio de atención médica a pacientes ambulatorios. Esa sería la definición de consultorio. Posteriormente, dentro del consultorio, pues bueno, ya necesitamos nosotros cumplir con ciertos requisitos, cierta documentación, ¿sí? En este caso, cuando nosotros nos visite COFEPRIS, pues bueno, muy sencillo aquí, solamente especifico en general, avisos de funcionamiento necesitamos para un consultorio, necesitamos tener un aviso, es muy importante, responsable sanitario, un rótulo de horarios, ¿sí? En el cual, en este caso, el responsable sanitario va a asistir o el médico asiste y es muy importante tener un horario, ¿sí? De apertura. Un título profesional del médico, la documentación completa, en este caso, certificado de fumigación también es muy importante, una vez al año, al menos la norma lo menciona, que hay que tener un certificado de fumigación por una empresa, ¿sí? Especialista y que tenga también, en este caso, pues bueno, ya ella como tal licencia sanitaria para poder prestar estos servicios. También necesitamos un área específica para los residuos peligrosos, biológicos infecciosos, hay que tener un área específica, una instalación de energía eléctrica cubierta para evitar algún accidente. Necesitamos también un expediente clínico, un mueble para guardar nuestros expedientes y estos expedientes se tienen que conservar al menos 5 años. Además, un registro de pacientes, también hay que notificar las enfermedades infectocontagiosas, tener también un recetario médico dentro de nuestro consultorio, áreas destinadas para la entrada, la salida de capacidad, en este caso de personal con capacidades diferentes y adultos mayores. Y una recepción y sala de espera. La norma 005 menciona que al menos 6 asientos debemos de tener en nuestra sala de espera. Posteriormente también necesitamos un área para el interrogatorio y la exploración física. Necesitamos sanitarios, tanto de caballeros como de damas, una señalética de extintor y una ruta de evacuación también, basureros identificados, ¿sí? Ya sea basura normal o en este caso rígidos punzocortantes. También necesitamos un área de atención médica, un equipo médico y un botiquín. En el caso que hubiera varios consultorios, es importante mencionar que, bueno, si comparten los consultorios, no es necesario tener un botiquín por cada consultorio. Es necesario a lo mejor quizás tener solamente un botiquín para compartir. Un registro sanitario también de medicamentos, también es importante los medicamentos que tengan su registro sanitario. Y no promocionar las fórmulas lácteas o alimentos que sustituyan a la leche materna. Esto sería en materia de consultorio, ¿sí? Vamos a entrar ahora de lleno a farmacia. ¿Qué necesitamos? Primero, definir lo que es farmacia y en la farmacopea de la 6ª edición, que está actualmente vigente, menciona que la farmacia es un establecimiento que se va a dedicar a la comercialización de especialidades farmacéuticas. Además, aquellas que van a incluir estupefacientes y psicotrópicos. Y además, insumos para la salud en general y productos de perfumería, belleza y aseo. Entonces, esta sería la definición de farmacia. Ahora, dentro de la farmacia, nosotros, ¿qué vendemos o qué encontramos dentro de una farmacia? Principalmente encontramos cosméticos, suplementos alimenticios y medicamentos. Entonces, vamos a definir de uno por uno en base a las normas. ¿Cuáles son la definición? ¿Cuál es la definición de cosmético? Un cosmético es aquella sustancia,
¿sí? O fórmula que va a ser destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano. Además que el cosmético va a ayudar a limpiar, perfumar y también puede modificar el aspecto, ya sea proteger o mantener en buen estado o corregir los olores corporales o atenuar o prevenir deficiencias o alteraciones en el funcionamiento de la piel. Ese sería, en base a la norma 259, la definición de cosmético. Siguiendo también la definición, tenemos el medicamento. ¿Qué es un medicamento? Bueno, en base a la 059, es toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural, sintético, que van a tener aquellas importancia en un efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio. Además, se van a presentar, muy importante, el medicamento en forma farmacéutica y que se va a identificar por su actividad farmacológica, además de tener características físicas, químicas y biológicas. Entonces, estas son las definiciones ya en base a norma y continuamos con suplemento alimenticio. Dentro de la farmacia tenemos suplementos. Bueno, la definición. ¿Qué es un suplemento? En base a la norma 251, son productos a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos tradicionales, pueden ser deshidratados o concentrados de frutas, adicionados o no, de vitaminas o minerales. Y además que ellos pueden presentar también forma farmacéutica y la finalidad en este caso de los suplementos es incrementar la ingesta dietética total. Además, también pueden complementarla o suplir algún componente. Esa sería la definición de suplemento. Bueno, ya entrando de lleno con lo que es ya la documentación que necesitamos, ya mencioné documentación para consultorio, vamos a entrar de lleno a farmacia. ¿Qué necesitamos para nosotros como médicos? Ya tengo mi consultorio, ahora quiero cumplir como ya tener una farmacia también. Entonces necesitamos, muy importante y primordial, aquí el aviso de funcionamiento y una licencia. Aquí en específico, una licencia, yo solamente la voy a, en este caso, a tramitar cuando yo maneje en mi farmacia hemoderivados, toxoides, algunas vacunas, ¿sí? Que yo tenga psicotrópicos o estupefacientes. Si yo no manejo ninguno de estos productos, yo necesito solamente un aviso de funcionamiento, ¿sí? Entonces, además, en este caso, aviso de responsable sanitario, que tenga un título y cédula profesional. Yo como médico puedo ser el responsable sanitario, ¿sí? También hay que complementar con la farmacopea. Es muy importante en la farmacia, hay que tener una farmacopea de la 6ª edición que les había mencionado, está vigente ahorita. Y bueno, esta farmacopea donde mencionamos que viene todo lo que tenga que ver con los métodos de análisis para, en este caso, nosotros tener la identidad y la pureza de todos los medicamentos o los productos que nosotros manejamos. Actas de verificación. Aquí es muy importante las actas de verificación siempre y cuando yo haya tenido una visita de COFEPRIS. Si yo no tengo una visita, pues bueno, en esta parte no tengo de dónde yo demostrar un acta de verificación. Pero yo tuve ya mi primera visita, mi segunda visita, hay que guardar nuestras actas de verificación porque COFEPRIS te va a preguntar, te va en este caso a pedir, a solicitar las actas de verificación sanitarias, ¿sí? Entonces, también nosotros es muy importante tener y en este caso guardar nuestras facturas de compra. Cuando yo maneje en mi farmacia hemoderivados, en este caso psicotrópicos, estupefacientes, yo las facturas primordialmente hay que anotarles ahí, la norma maneja que hay que anotarle el lote y la caducidad. En este caso, para esos productos, ¿sí? En específico. Además, que yo tenga, si yo adquiero cosméticos, igual tener mis facturas e insumos o dispositivos para la salud, ¿sí? También hay que tener unos procedimientos, serie de procedimientos. Dentro de la farmacopea especifica los procedimientos que hay que tener, ¿sí? ¿Y para qué? Porque sabemos que los procedimientos son una serie de métodos en los cuales yo me voy a basar para poder yo surtir, en este caso, recetar
o dispensar, ¿sí? Entonces, los procedimientos son muy importantes tenerlos nosotros ahí, la recepción de productos, de insumos, de medicamentos, ¿sí? Entonces, es muy importante los procedimientos. También tener una relación de equipos y que estén calibrados. Si yo tengo unas vacunas, hemoderivados, y tengo mi refrigerador, es muy importante tener registros también de temperatura, y en el caso de mis anaqueles, de mis muebles donde yo tengo almacenado mis productos, yo necesito tener un termohigrómetro. Entonces hay que tener nuestros formatos de llenado, ¿sí? Al menos la norma lo menciona que al menos 3 veces al día hay que nosotros anotar, en este caso, los registros de temperaturas y las humedades que hay dentro de, ¿para qué? Para la conservación de nuestros productos. Dentro de la adquisición de los productos, en este caso, si fueran medicamentos, ¿sí? O cosméticos, en algunos vienen los rangos de temperatura. Es importante saber que tenemos algunos intervalos, como las temperaturas, por ejemplo, de congelación, son de menos 25 a menos 10. Los de refrigeración, de 2 y 8 grados, fresca o fresco, 8 y 15 grados, y temperatura ambiente controlada, que sería no mayor a 30 grados. Esto es muy importante también. Dentro, lo menciona la norma 073, que hay que nosotros identificar qué productos tenemos y dónde están almacenados, dónde yo los tengo en mis áreas específicas para que conserven estas temperaturas, en dado caso que apliquen los productos. Bueno, siguiendo con la documentación que yo necesito para mi farmacia, también necesitamos un plano o un diagrama de la distribución. ¿Dónde tengo yo mis áreas específicas? Áreas de recepción, áreas de venta o de dispensación, ¿sí? Área, en este caso, de mi refrigerador. ¿Dónde tengo mi área de almacenamiento? ¿Dónde tengo mi área, por ejemplo, quizás de OTC? Tengo área autoservicio afuera, ¿sí? Entonces, ¿dónde tengo yo, en este caso, en mi plano, cada una de las partes? ¿Dónde tengo mis rutas de salida? Es muy importante también, si a lo mejor tengo un consultorio, una farmacia grandecita, hay que tener también nosotros ahí un extintor y su señalética, también es importante. Un organigrama del personal, si yo tengo quizás 2 personas, yo como médico, pues bueno, estoy en el consultorio y tengo 2 personas, una encargada en mi farmacia y a lo mejor una persona que me está ayudando también a surtir, a dispensar. Es importante también tener un organigrama, ¿sí? Mencionar qué trabajo hace cada una, empezando por el responsable sanitario o en el caso de que fuera el médico, por ustedes mismos. También necesitamos entradas y salidas de las primeras entradas, primeras salidas de los productos. Hay que, la caducidad más próxima va enfrente, ¿sí? Entonces, hay que ir igual, la más lejos, va en la parte de atrás, se acomoda en el anaquel. Entonces, igual en COFEPRIS, cuando llegan a verificar, te revisan también que tú tengas el acomodo de primeras entradas y primeras salidas. Muy importante también un rótulo de responsable sanitario, ¿sí? ¿Qué horarios? Y en caso que ustedes fueran el médico, no importa, hay que tener un rótulo. O si fuera un químico también, igual con todas las especificaciones que vienen ahí. También identificar sus áreas, ¿sí? ¿Qué áreas tenemos? Y una planta de energía eléctrica. En el caso que nosotros tengamos refrigeradores, igual es importante, ¿por qué? Para que se conserven nuestros productos, nuestras vacunas, nuestros hemoderivados, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros tengamos una planta de energía eléctrica. Además, el mobiliario. También aquí, a veces en algunas visitas, según el criterio, ¿no? del verificador, igual en cuanto llegan, si ven producto en el suelo, te lo toman a mal. Entonces, desde ahí empieza ya, pues ahora sí que el problema, ¿no? Que con COFEPRIS o con el verificador. Entonces, hay que tener, es muy importante tener y nosotros enseñarles, ¿sí? El personal que trabaja con nosotros o nosotros tener en nuestra farmacia, aplicar el mobiliario debe estar 20 centímetros del suelo. Y además, instalación protegida, también para evitar, en este caso, todo lo que son riesgos. Tenemos dentro de la farmacia un personal capacitado. Hay que conservar nuestros insumos, como les había mencionado, de las temperaturas.
Si nosotros tenemos medicamento controlado, debe estar en una gaveta aparte, ¿sí? Especificado, ahí señalizado. Debemos de tener también un área de residuo peligroso y nosotros identificar, en este caso, o tener, en el caso de una verificación, una hoja, un acta que te diga que tienes un certificado de control de plagas. Al menos la norma lo menciona una vez al año, de manera anual. En algunos lados se puede hacer 2 veces al año, semestral, pero no hay ningún problema. Una infraestructura adecuada también. Tengo mi consultorio y mi farmacia con las áreas específicas y los lugares específicos, ¿sí? Tengo controlados y tengo derivados, etc. Bien, dentro de todo lo que es la documentación de farmacia, es muy importante también nosotros saber y definir qué es una receta, ¿sí? El artículo de la Ley General de Salud 226 menciona que es una orden escrita, emitida por los médicos, ¿sí? ¿Para qué? Para surtir o dispensar uno o varios medicamentos al paciente, y el objetivo de la receta va a ser indicar el diagnóstico y el tratamiento farmacológico para aliviar los síntomas. Entonces, ¿por qué les menciono la receta? Porque también el verificador igual revisa recetas, ¿sí? Y cómo tienes tú una receta. Entonces, en base a esto, tenemos elementos que deben de contener mínimo una receta médica. Por ejemplo, necesitamos el nombre del médico, la escuela, ¿sí? La especialidad o el título, la cédula, el domicilio particular, el paciente, nombre del paciente, la fecha, la firma, denominación distintiva, la denominación genérica del medicamento, la dosificación. Esto es súper importante. Si nosotros tenemos consultorio, farmacia, igual, yo como médico hay que dosificar bien cuánto se le va a dar, de qué miligramos o de qué gramaje necesitamos nosotros ahí ese medicamento para que al momento que revisen nuestra farmacia no tengamos ningún problema, ¿sí? Y podamos surtir, también ayudar a la gente, que también igual el personal que está con nosotros, a tener una buena dispensación. Entonces, estos elementos son 3 elementos indispensables para una receta médica. Continuamos igual en la parte de farmacia y necesitamos nosotros también definir los que son los antibióticos. También igual los antibióticos es una parte muy importante que nos revisan también un verificador. Entonces, los antibióticos son en base al artículo 227 de la Ley General, que son un tipo de medicamentos que se utilizan para el tratamiento y prevención de enfermedades producidas por bacterias. ¿Sí? Sabemos que existen diferentes tipos de bacterias con características específicas y que ahí van a existir diferentes tipos de antibióticos. Entonces, ¿por qué les mencionaba? Porque, bueno, necesitamos tener un control en las recetas, ¿sí? Yo tengo mi consultorio, pero también voy a prescribir, pero también voy a surtir igual en mi farmacia. Entonces, necesito tener un control y unos requisitos específicos para el control de antibióticos. Entonces, necesitamos un procedimiento específico que les había mencionado, que venga ahí especificado adquirir o la venta o el suministro, la dispensación, el registro de entrada y la salida. Entonces, es importante en un procedimiento especificar para la venta, en este caso, todas estas partecitas de ahí, de una receta médica, en este caso de antibióticos. Además, yo en mi farmacia necesito surtir, además que surto un antibiótico, necesito tener un sello. ¿Y qué debe de venir en un sello? ¿O qué especifica un sello? Necesito la razón social o denominación del establecimiento, en este caso de mi farmacia, cantidad surtida, ¿sí? Fecha de surtido. Estas partes, la cantidad y la fecha, en este caso, nuestro personal o si nosotros vamos a dispensar un antibiótico, vamos a colocarle ahí si se surte parcial o totalmente una receta por antibióticos. Además, hay que registrarlas, hay que tener un libro de registro de antibióticos en el cual, en este caso, la autoridad sanitaria igual te va a revisar lote. Cuando llega un producto hay que anotar lote, fecha de caducidad y todos los datos, cuándo lo vendí, a qué persona se lo vendí, qué médico emite esa receta y el número consecutivo de una receta. Entonces, estas recetas se deben de guardar
al menos un año. En el caso de controlados, un año. Si fuera en este caso, perdón, antibióticos, un año. Si fuera controlados o estupefacientes, son mínimo 3 años. Entonces, es muy importante también mencionar que hay que tener un control para este tipo de antibióticos y de controlados. Ahora, dentro de todas las farmacias, decimos, bueno, hay varios tipos de farmacias. ¿Qué necesito, no? ¿Para qué necesito yo? ¿Qué documentación? Dependiendo del tipo de establecimiento. Entonces, tenemos establecimientos, por ejemplo, farmacias sin manejo de controlados ni biológicos. Vamos a necesitar un aviso de funcionamiento, simplemente. Tenemos farmacia con manejo de controlados y además biológicos. Necesitamos, como ya les había mencionado, un aviso y una licencia. Botica sin manejo de controlados y biológicos, un aviso de funcionamiento solamente. Y si tenemos también controlados y biológicos, necesitamos una licencia sanitaria y un aviso de responsable sanitario. Además, que si tenemos una droguería, licencia sanitaria y aviso de responsable sanitario. Entonces, todo esto lo menciona el artículo 198 de la Ley General de Salud. Entonces, aquí ya nosotros nos damos un aspecto, un panorama general, ¿sí? Si yo manejo o no, en este caso biológicos o controlados. ¿Qué necesito? Continuamos ya con lo que sería ya en farmacias. Aquí, en este caso, les quise mencionar o poner aquí muy fácil, muy sencillo, qué características necesito yo si tengo un consultorio contra una farmacia. Si yo tengo un consultorio, obviamente un aviso, los trámites y las visitas de verificación, las áreas separadas, en este caso, por puertas, ventanas o pasillos, ¿sí? Recetario médico impreso, un expediente clínico y un botiquín médico. Sí, a diferencia de una farmacia, necesito también el aviso, pero también una licencia sanitaria en el caso de medicamentos. Sabemos psicotrópicos, vacunas o estupefacientes. Surtir y sellar la receta. Termómetros y registro de ellos, ¿sí? de las temperaturas a nivel, en este caso, almacenamiento y también refrigerador. Libros de control. Farmacopea. Necesito una farmacopea yo dentro de la farmacia. Una carta auxiliar en caso de ausencia de los responsables sanitarios. Si yo como responsable sanitario estoy en mi consultorio, pero también soy responsable en el caso de una farmacia, en mi farmacia, yo necesito designar, en el caso de que yo esté ausente, las actividades para una visita de verificación. Entonces, necesito yo una carta. Área para guardar medicamentos, en el caso de gavetas de seguridad, cuando son controlados. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Igual aquí sumando los dos. Un consultorio más una farmacia. Un consultorio más una farmacia, 2 avisos de funcionamiento, consultorio más la farmacia. Trámites y visitas de verificación son independientes. ¿A qué me refiero a esto? Si yo tengo mi consultorio, yo tengo mi farmacia, pero el verificador llega a mi consultorio y mi acta menciona que solamente viene el número 1 y a lo mejor mi farmacia es número 2, solamente tiene derecho a revisar tu consultorio. No puede estar en las dos, ¿sí? Entonces ahí tendría que ser otra acta de verificación, donde usted ahí especifique qué es lo que, a qué viene, ¿sí? Y a qué, en este caso, cuál es la orden que trae para verificar. Ahora, tenemos 2 áreas separadas también. Yo tengo mi consultorio, mi farmacia, hay que separarlas por puertas, por ventanas, o en este caso pasillos, ¿sí? Recetario médico, un expediente, un botiquín. Además, que en mi farmacia la licencia sanitaria, surtir y aparte sellar la receta, igual tomar las temperaturas, tener un control de mis libros, una farmacopea y una carta. Además que sabemos que debemos de tener una área específica para guardar mis medicamentos. Ahora, ya entrando de lleno, ya mencionamos consultorios, farmacia, ¿sí? Ahora vamos a entrar en una unidad quirúrgica. ¿Qué necesitamos nosotros? Primero definir en una unidad quirúrgica en base a la norma 016.
Es una área de circulación restringida donde se van a integrar diferentes zonas con diferentes características, van a estar también delimitadas y para que se mantengan en condiciones de asepsia y ambiente estéril. Además que van a demandar cada una de ellas en particular. Necesitamos también nosotros tener una infraestructura y un equipamiento para quirófano, ¿sí? Entonces ya tenemos a lo mejor nosotros nuestra farmacia, nuestro consultorio, pero nosotros también laboramos dentro de en un quirófano o estamos en una clínica, entonces necesitamos también nosotros saber en una visita de verificación qué se necesita. Entonces necesitamos tener un acceso controlado, vestidores, tanto de masculino como femenino, área de transferencia, pasillos de circulación blanca con tarjas, en este caso ventanillas de entrega de material esterilizado, quirófano, que es más importante por lo mismo que estamos mencionando, un lavabo, cepillera, jabonera y un bote, una área para guardar equipos y salas de recuperación, además un área de ingreso y egreso, un área también de transferencia de camillas, un cuarto séptico, curvas en paredes y pisos, paredes lisas y pisos antiderrapantes, una ventilación artificial, ¿sí? Las instalaciones de gases, en este caso de oxígeno, ¿sí? Óxido nitroso o aire, dispositivos para succión de líquidos. Además, la sala de operación debe tener un mobiliario específico, el equipo en la sala de operación, un área para guardar el equipo, un área de recuperación post-anestésica, un cuarto séptico, una mesa también con tarja en el área de recuperación, un mobiliario, en el caso específico para la central de enfermeras, un equipo en central de enfermeras, una cama camilla, un equipo para aspiración controlada, las tomas igual de oxígeno y de aire, una área específica también para camillas y además el mobiliario para la recuperación post-anestésica, un monitor de signos vitales y el ingreso del personal al área gris o blanca. Además, la salida del área gris a la área negra. Y bueno, como conclusión, finalmente ya mencionando lo que es ya farmacia o consultorio, farmacia, quirófano, es muy importante también mencionarles que con conclusiones hay que cumplir como lo maneja toda la Ley General de Salud, ¿sí? Es muy importante cumplir con la Ley General de Salud, independientemente del tipo y del tamaño, en este caso, que sea mi consultorio o que sea mi quirófano o que sea una farmacia, ¿sí? Hay que cumplir siempre como marca la ley. Además que hay que tener una infraestructura. Todo esto engloba una documentación ante el SAT o la Secretaría del Trabajo también. Hay que tener un terreno específico. Si yo voy a tener tengo mi consultorio y te voy a hacer una farmacia, áreas específicas para cada uno, ¿sí? Y lo más importante es proteger la salud de los pacientes. Además, tener el personal adecuado, capacitado, me va a obligar ¿a qué? A asumir todos nuestra responsabilidad. Si nosotros estamos en consultorio, tenemos una farmacia, tenemos el personal, hay que capacitarlo. Es muy importante estar capacitándolos en la dispensación, en la recepción de los medicamentos, ¿sí? En dónde están mis áreas específicas, dónde tengo mis controlados si yo tuviera, dónde tengo mis hemoderivados o mi producto refrigerado, en qué temperatura deben de estar. Es muy importante nosotros estar capacitando constantemente al personal, dónde están los procedimientos, porque a veces las verificaciones no siempre estamos los responsables sanitarios. A veces está otra persona que nosotros dejamos a cargo, mi carta auxiliar, ¿no? Yo designo a alguien más. Entonces, esa persona es la que debe estar al 100, saber realmente dónde están todas las áreas para que yo no tenga ningún problema con mi verificación. Y sabemos que COFEPRIS siempre va a asegurar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias, o sea, una verificación. ¿Para qué? Y para todo esto que les acabo de mencionar es para evitar un cierre parcial o total, ¿sí? De una farmacia, de un consultorio, o en este caso, una clínica o un quirófano. Y mi sugerencia sería solicitar asesoría regulatoria en tiempo y forma. ¿Sí? Es muy importante siempre nosotros estarnos
al igual como nosotros los responsables sanitarios o los médicos, igual hay que estarnos constantemente capacitando y estar asesorándonos, ¿sí? De las personas, pues obviamente las que están encargadas de eso, y si nosotros como médicos tenemos dudas, pues bueno, es importante siempre asesorarnos. Esta es mi bibliografía que yo utilicé para complementar toda esta presentación, ¿sí? Sabemos que, bueno, son muchas normas, en base a todas estas normas, lo más explícito, lo más fácil, para que ustedes puedan entender y sea más sencillo, porque sabemos que siempre las visitas de verificación son tediosas, a veces yo como responsable pues no quiero recibir el verificador, o se molestó porque ya encontró el producto en el suelo, o se molestó porque ya a lo mejor no me atendió, porque incluso se ha visto en visitas de verificación que se hacen pasar por clientes. Entonces, si yo estoy en una farmacia, tengo una receta médica y quizás el personal, si no lo tengo capacitado, pues bueno, ahí hay el problema, ¿no? Cuando nosotros no tenemos la gente, ¿no? Específica ahí. Y pues bueno, sería muchas gracias. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias, Gaby. Hay 1000 preguntas. Vamos a empezar con algunas que nos han hecho. Saludos, la doctora Teresa Guerrero nos dice, ¿hay sistemas de expedientes electrónicos? ¿Aún así hay que tener las notas impresas? ¿Qué contempla la ley al respecto? Así es. Bueno, sí, a partir del 2010 se implementó en el Diario Oficial de la Federación ya una norma que maneja o menciona el expediente clínico electrónico, pero hubo ciertas modificaciones al 2012. Ahorita, cuando un verificador te menciona el expediente clínico electrónico, todavía no está al 100% esto. Entonces, la norma tú debes de tener como tal, y en esto avalarte con la norma 005. Tengo mi expediente clínico. El electrónico todavía no está al 100%. Entonces, puedes tener, pero al 100% el expediente, en este caso, del paciente. En este caso, que fuera, pues, con tu firma, con tus datos, ya, ¿no? Y ya, si lo tuvieras tú de manera digital, sí, pero todavía no se implementa, porque hay veces que verificados sí te dicen, es que necesito el expediente clínico electrónico, sí, pero todavía como tal, porque se necesitan una serie de requisitos que cumplir con COFEPRIS para yo poder tenerlo al 100%. Muy bien, muchísimas gracias. Respecto específico a las muestras médicas, saludos, doctora Ciarón, ¿hay alguna regulación respecto a los testers y las muestras? No, como tal, no hay, pero sí menciona en el caso de que sí están en este caso autorizadas, por decir así. Lo que no está autorizado sería, por ejemplo, en una farmacia, el sector salud. Que tú tengas producto del sector salud no está autorizado. Muestras médicas como tal, pues solamente el médico en el consultorio, es lo único. Como tal, en la farmacia no tienes autorización para tú poder, tu consultorio sí, y tu título y todo te avala, y sí puedes tú tener tus muestras médicas. Ok, y siempre y cuando cumplen la norma de etiquetado que cada laboratorio debe de cumplir. Correcto, muy bien, muchísimas gracias. Tenemos muchas otras preguntas respecto a veces hay confusiones, si se necesita un permiso especial para tener aparatología, como láseres, como radiofrecuencia. Sí, ¿cómo se rigen los aparatos? Sí necesitas, dentro de la norma sí lo menciona, sí hay que tener un aviso específico. Si tú tienes aparatología, si tú tienes láser, ¿por qué? Porque tu título avala. Entonces, en el caso cuando tú das de alta o sometes un aviso, tú manejas o mencionas ahí, vas a hacer un aviso específico para qué tipo de equipos estás utilizando. ¿Por qué? Porque tienes esa capacitación. Entonces, sí debes de tener, aparte, ahora sí que un aviso independiente. Muy bien. Además de que el fabricante debe de él dar de alta y registrar sus aparatos que cumplan, son no solamente la norma de COFEPRIS, pero también la norma eléctrica, que es un tema muy importante en México, norma eléctrica de protección, y eso es algo que todos los fabricantes e importadores deben de estar cumpliendo. Chécalo con tu proveedor. Si se compra medicamento para aplicar en el consultorio, tipo toxina, rellenos, enzimas, ¿cuenta como farmacia? Es decir, hay que darte de alta como farmacia, o siendo insumos que utilizas en tu consultorio,
están amparados por tu aviso de funcionamiento como médico? Si tienes un consultorio de medicina general, ahí dependiendo para qué situaciones lo vas a... Si tú tienes, por ejemplo, no sé, psicotrópicos, pero tienes tu título bien avalado, todo, no hay problema porque tú lo estás, en este caso, pues recetando. Pero si tuvieras tú como médico especialista, pues bueno, ahí sí, constantemente a lo mejor dermatología o cirugías plásticas o algo, si están constantemente recetando, pues bueno, sí, hay que tener especificado un área y quizás sí podría ser la licencia, obviamente sería la licencia sanitaria. Ok, pero es decir, no necesita licencia de farmacia para aplicar relleno y toxina y tenerlo ahí guardado en su consultorio la doctora. Así es. Así Muy es, no bien, necesita. excelente. Les vamos a dar la retransmisión, siempre la repetición en el canal de YouTube, no se preocupen. Nos pregunta la doctora Melchor, saludos la doctora Cristina hasta Querétaro, gracias por seguirnos. Si la bitácora de 3 veces por día de temperatura, de toxina y otros medicamentos deben de estar refrigerados, ¿es algo que aplica en el consultorio? Siempre y cuando dentro de tus prioridades, por decir, tú los estés recetando. Si tú lo estás recetando, puedes hacer una bitácora, sí, no hay ningún problema, dentro de tu procedimiento lo tienes específico y la llenas, eso no hay ningún problema, pero más que nada es para el verificador asegurar y salvaguardar la integridad de tus productos, porque a mí no me especifica, yo como verificador, yo no puedo comprobar que tu refrigerador esté prendido, pero qué temperaturas manejo. Entonces, en este caso, un formato solamente es para eso, para que ellos comprueben, pero no hay ningún problema, lo puedes hacer. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan si venden solamente dermocosméticos dentro de su consultorio, tipo botiquín, si requieren un permiso de farmacia, si solamente son cosméticos, si no hay medicamentos, si no hay ningún otro tipo de clase de medicamento o de dispositivo médico. No, no necesitas. Dentro con tu título, con ser el médico, no necesitas aparte. Ok, entonces si se venden ustedes, doctores, doctoras, es muy importante, solamente dermocosméticos, es decir, tópicos, y ninguno de esos productos entra en otra categoría, o de suplementación oral, o de dispositivos médicos, o de medicamentos herbolarios, o de homeopáticos, o de medicamentos, Así es. o controlados, no requieren algo, están amparados con su aviso. Estén muy atentos, a veces los verificadores abusan y aprovechan su ignorancia, de eso hemos hablado el día de hoy. Nos pregunta si dentro de los anuncios digitales en redes sociales requieren permiso de COFEPRIS o cómo está regulada la parte digital. Así es. Necesitamos, dentro de COFEPRIS, nosotros tenemos 3 tipos de avisos, que sería igual para banners o para anuncios y para internet. Si es mayor a 1 metro, menor a 1 metro o internet. Y específicamente, si es internet, igual hay que someter avisos. Y en este caso, pues bueno, sí hay que nosotros tener ese nombre o ese número que te da COFEPRIS. ¿Cuál es el costo de esos trámites para toda la parte de avisos de publicidad en consultorio, en farmacia o en línea? Aproximadamente, ahorita no tengo la mano, pero aproximadamente en internet como 2,500, pero faltan más trámites y igual no son muy caros, sino ahorita les mando el costo específico para cada uno de ellos, de los 3, tanto de menor como de mayor a 1 metro y de internet. Perfecto. Nos dice una doctora que internet tiene un costo de 27,000 pesos. ¿Eso es cierto? Déjame... Lo checaremos porque son avisos y trámites por cada uno. Trámites, sí, aproximadamente. Entonces, 5. Muy bien, muchísimas gracias. Saludos, doctora Arias. Saludos a también su hija por estar conectados. Muchas gracias. Les vamos a dar mayor información y mayor detalle si lo necesitan por WhatsApp siempre que nos lo requieran. Ahora, ¿qué documentos, nos pregunta también la doctora Melchor, debes de tener impresos en físico y qué documentos pueden estar digitalizados en un consultorio? Documentos en físico. Bueno, en un consultorio en específico, mi expediente clínico puede ser,
En este caso, todas las facturas de la compra, si tengo a lo mejor insumos o algún medicamento, las facturas de compra, ¿sí? También hay que tenerlos. Lo único, casi todo lo que te piden es, en este caso, en físico. La mayoría es en físico. Entonces, sí, de preferencia hay que tener nuestras facturas de compra y venta en físico. Muy bien. Para la doctora Isabela, dame, ¿en qué categoría se clasifican toxina botulínica, rellenos y, por ejemplo, exosomas? Exosomas son dispositivos igual. La toxina sí entraría en medicamento. Ahí sí entraría en medicamento y podría ser igual refrigerado. Entonces, sí entra en otra categoría lo que es la toxina. La toxina, siendo un agente biológico, entra dentro de los medicamentos, que es otra categoría de mayor control que los dispositivos médicos. Perfecto. Si se compran, nos preguntan, medicamentos, ¿debe de haber también dentro del consultorio libretas de entradas y salidas o solamente con las facturas es suficiente en un consultorio? Ok, en un consultorio con las facturas, no hay problema. Aquí el problema es en la venta, en el caso de farmacias. En el caso de farmacias, si es mi factura, en mi factura hay que anotarle ahí el lote, la caducidad y además tener mi libro, mi bitácora. Pero en caso de consultorios, solamente mis facturas. Muy bien, perfecto. Un par de mensajes. Saludos, doctor Neumann. Ansiosos de presenciar la salida de su segundo libro. Esperemos muy pronto. Como siempre, la ley es muy completa y exacta en los requisitos para hacer procedimientos. Nos comenta el doctor Neumann que los dermatólogos en particular hacen algo como de mínima invasión, como una biopsia, que es muy común, un ponche, una extracción de una pequeña parte de tejido, y se requieren dentro de esas instalaciones como quirófano, o realmente esa biopsia puede ser hecha de forma ambulatoria en un consultorio normal o se tiene que dar de alta como quirófano. ¿Qué dice la ley a ese respecto? Solamente tiene que ser, en este caso, si aplica actos quirúrgicos, todo lo que sea actos quirúrgicos necesita una licencia. Entonces puede ser, en el caso de hematología, sí puede ser en el consultorio. Es decir, no necesita tramitar un permiso de quirófano, solamente en su aviso como de ejercer su profesión, precisar y decir que con su título de médico cirujano, que es un dermatólogo quirúrgico, lo avala. Sí. Perfecto. Nos pregunta la doctora Guillén, saludos Laura, si tienen fármacos psicotrópicos para una emergencia, solamente como de carro rojo, ¿no? Que no están a la venta, pero que están ahí por cualquier evento adverso o necesidad imperiosa de ataques de pánico de otro índole de sus pacientes. ¿Se debe sacar permiso para esos insumos si solamente están en el botiquín de emergencia? No puede ser. O sea, si por ejemplo yo como médico tengo ese tipo de medicamentos, no tengo. Aquí lo importante es que no tenga a granel, o sea, no tenga en exceso, ¿no? Tenga a lo mejor 1 o 2, los puedo guardar yo en mis áreas, porque pues, en este caso del consultorio, pues no. Tengo mis gavetas, a lo mejor en mi cajón, en un área específica, yo sé, yo los manejo, yo los controlo, pero no necesariamente tiene que ser ya en una farmacia porque ya es mayoreo, por decir así. Muy bien. Pregunta regresando a la parte digital, y casi terminamos el día de hoy esa gran plática contigo, Gaby. Si una página de Facebook o de Instagram donde se brinda información médica sin hacer una promoción de productos o de marcas, ¿se considera como publicidad si es solamente información médica? Así es. Todo lo que sea, o sea, que anuncie algo tiene que ser publicidad y se tiene que someter un aviso de publicidad. Aunque no haya marcas, aunque se hable solamente de espinías o de cirugía dermatológica, que no se mencionen productos, aún así hay que tramitar. Así es. Muy bien, perfecto. Unas 2 últimas preguntas, agradeciendo a todos los que siguen conectados en ese jueves por la noche. Nos pregunta doctora Lugo Rivera, ¿sí se puede manejar dermocosméticos en el consultorio sin permiso de farmacia? Estamos bien de acuerdo con eso. Así es, sí se puede manejar.
que no se dejen engañar por verificadores o por agentes de la Lo que pasa es que a veces yo como en mi consultorio tengo a lo mejor a la vista, ¿no? Del cliente, del paciente. Entonces llega el verificador y lo primero que ve dice, bueno, tú estás vendiendo a mayoreo. Tienes ahí ya mostrado tu producto, entonces ya lo manejan ellos como farmacia, ¿no? O como una venta ya en mayoreo. Entonces ya necesitas tener un aviso, necesitas una farmacia, es lo que ellos te mencionan normalmente. En ese caso, ¿cómo pelear el hecho de que depende de la cantidad de productos o depende de qué ese punto en particular? Bueno, yo al menos, dependiendo del criterio del verificador, pero bueno, sí no hay que dejarse en este aspecto. ¿Por qué? Porque bueno, ellos ven el producto que está a la venta ¿no? a la vista, ¿no? Entonces, lo primero que hace, o en este caso, pues hay que tenerlo un poquito resguardado, o si tuviéramos la facilidad de un aviso, hay una visita, inmediatamente guardar mi producto, no tenerlo y en grandes cantidades. Entonces se puede guardar, se puede tener guardadito. Muchísimas gracias. Yo recomiendo de cualquier forma, como Grupo Auvernia y Filorga les damos el tip siguiente, más vale que sobre que falte. Entonces, doctoras, doctores, los trámites son normalmente fáciles, rápidos y no tan costosos. Les sugerimos que quien se excede, pues siempre va a tener menos problemas, que es como los seguros, más vale tener 3 que ninguno. Entonces les recomendamos que cualquier área donde les ayudemos a montar su farmacia, refiérense al curso de cómo montar mi farmacia, tengan siempre un área específica, cumplan la norma tanto de higiene y seguridad de la delegación y obviamente de la COEPRIS o de la COFEPRIS en ese caso. A partir del momento que empiezan a tener como dispensing doctors venta de productos e insumos a sus pacientes, tramiten su licencia de farmacia, cumplan con los requisitos de separar muros, espacios, entradas, porque les conviene siempre no dejar pie a que la autoridad llegue y por un desconocimiento suyo o un pequeño desliz tengan que pagar multas o sencillamente pasar por pues sustos y un poquito de sudoración en exceso. Evitemos eso y siempre asesorémonos con especialistas. Gaby y otros asesores les pueden ayudar y sobre todo unas agencias especializadas que zapatero tus zapatos, pagamos abogados, pues paguemos QFBs para hacer nuestros trámites y dormir en paz. Muchísimas gracias, te felicitan la doctora Lugo, la doctora Castillo. Saludos a la doctora Guerrero, todo el mundo está agradeciendo ese espacio que abriste de la A a la Z para mi consultorio, farmacia y quirófano, los tips de la QFB, Gaby Amaral. Eso fue el día de hoy, en ese 18 de noviembre 2021, en esa semana 46, dentro del espacio de Online Virtual Education. Seguramente habrá más temas, les mandaremos más información. Saludos a todas y a todos ustedes médicos conectados en esa noche a calentarnos, que el frío está llegando en esa temporada preinvernal y sobre todo agradeciéndoles su confianza, su paciencia y su lealtad a ese programa. Muchísimas gracias. Excelente noches a todas y a todos. Gracias al equipo técnico, Carlos, Diana y sobre todo pues a ti, Gaby, por haber estado el día de hoy con nosotros en OVE. Buenas noches a nombre de Auvernia, nuestros distribuidores autorizados. Estaremos semana que entra, en otra semana, la 47, con Liz y en vivo desde Francia con lanzamiento de Filorga con Véronique Ross desde París. Será el próximo 23 de noviembre a las 9 de la mañana con Véronique Ross desde Francia y Liz desde México. Como siempre, nuevo lanzamiento, pues nuevo webinar por parte de Filorga. Eso será el próximo martes a las 9 de la mañana. Si no, siempre checas tus repeticiones que tenemos disponibles para ti en Online Virtual Education, Auvernia Oficial, en el canal de YouTube, Auvernia Oficial en Instagram, y todas las marcas de Grupo Auvernia, nuestros distribuidores autorizados, Facebook y el canal de Spotify. Muy buenas noches, a descansar y a pasar a otros temas. Gracias, buenas noches, buen fin de semana y excelente viernes mañana. Muy buenas noches a todas y a todos. Hasta luego, nos despedimos.